Durante años le dije lo mismo a cada paciente: reduzca la sal, vigile el sodio, lea las etiquetas. Y la mayoría lo hacía. Compraban el pan bajo en sodio, dejaban de añadir sal en la mesa, hacían todo bien, y su presión arterial apenas se movía. Yo solía pensar que simplemente no se esforzaban lo suficiente. Estaba equivocado. Lo que la investigación demuestra ahora, y lo que la mayoría de los médicos aún no les dicen a sus pacientes, es que lo que falta en su plato importa más que lo que eliminan de él. Las deficiencias que usted desconoce están causando más daño que la sal que lleva evitando durante años. En este video voy a explicarles 5 estrategias basadas en alimentos, respaldadas por algunos de los ensayos clínicos más grandes jamás realizados, que pueden reducir la presión arterial entre 5 y 14 milímetros de mercurio, sin una sola receta nueva. Y la última les sorprenderá, porque no es un alimento, es un hábito diario que puede estar saboteando silenciosamente todo lo demás de esta lista. Soy médico y he pasado años trabajando con adultos mayores en el manejo de la presión arterial, y lo que estoy a punto de compartir cambió la forma en que asesoro a cada paciente mayor que entra en mi consultorio. Antes de entrar en las estrategias, quiero que conozca a alguien. Margaret tiene 72 años. Es maestra jubilada en Ohio. Ha seguido una dieta baja en sodio durante 4 años. Cocina todas sus comidas en casa. Toma amlodipino. Camina 30 minutos al día. Incluso lleva un diario de alimentos. Y su presión arterial sigue en 148/92. Su médico acaba de añadir un segundo medicamento. Margaret está frustrada. Está haciendo todo lo que se supone que debe hacer, y los números no bajan. Al final de este video, usted entenderá exactamente por qué y qué le faltaba. Comencemos con la primera estrategia. La mayoría de las personas cree que manejar la presión arterial a través de la dieta significa comer menos sodio. Y sí, el sodio importa, pero hay otro mineral que la investigación dice que importa igual, quizás más, y casi nadie está consumiendo suficiente: potasio. Así es como funciona. El potasio activa una bomba en la superficie de las células de sus vasos sanguíneos llamada ATPasa de sodio-potasio. Esa bomba expulsa el sodio de la célula. Cuando el sodio sale, el calcio lo sigue. Cuando el calcio disminuye dentro de la célula del músculo liso, el músculo se relaja, el vaso se abre, la sangre fluye con mayor facilidad, la presión baja. Pero el potasio no se detiene ahí. También suprime la liberación de renina de los riñones, una de las hormonas que eleva la presión arterial, y reduce la actividad del sistema nervioso simpático, el cableado de lucha o huida que mantiene sus vasos contraídos. Básicamente, el potasio está haciendo 3 trabajos a la vez, y la mayoría de los adultos mayores apenas están obteniendo la mitad de la cantidad que necesitan. Ahora viene la parte práctica. No necesita un suplemento de potasio, necesita una sal diferente. En 2021, el New England Journal of Medicine publicó uno de los ensayos dietéticos más grandes en la historia de la investigación sobre presión arterial. Se llamó El Estudio de Sustituto de Sal y Accidente Cerebrovascular. Casi 21,000 participantes en 600 aldeas del área rural de China. Todos tenían más de 60 años, o tenían antecedentes de accidente cerebrovascular, o tenían hipertensión no controlada. La intervención fue absurdamente simple: reemplazar la sal regular, 100% cloruro de sodio, con una sal que contenía 75% de cloruro de sodio y 25% de cloruro de potasio. Eso es todo. El mismo salero, la misma cocina, el mismo sabor, solo una sal diferente. Después de un seguimiento promedio de casi 5 años, el grupo que usó la sal enriquecida con potasio tuvo un 14% menos de riesgo de accidente cerebrovascular, una reducción del 12% en muerte cardiovascular y una caída significativa en la presión arterial, todo por cambiar un solo ingrediente. Y lo que me sorprendió, cuando vi por primera vez que un simple cambio de sal en 600 aldeas podía prevenir accidentes cerebrovasculares a esa escala, tuve que leer el estudio 2 veces. 2 años después, en 2023, Nature Medicine publicó un ensayo de seguimiento en 48 residencias de ancianos en China. El mismo concepto: sustituto de sal contra sal regular. Los resultados fueron aún más impactantes. La presión arterial sistólica bajó 7.1 milímetros de mercurio y los eventos cardiovasculares se redujeron en un 40%. Y no solo afecta a sus arterias,
Este mismo desequilibrio de sodio y potasio afecta a sus riñones, su densidad ósea e incluso su función cognitiva con el envejecimiento. Entonces, ¿qué debe hacer? Entre a cualquier supermercado y busque un sustituto de sal enriquecido con potasio. Generalmente está junto a la sal regular. La etiqueta dirá algo como sal ligera o media sal, o incluirá cloruro de potasio entre los ingredientes. Úselo de la misma manera que usa la sal regular. Un cambio. Eso es todo. Una nota importante, si tiene enfermedad renal avanzada o está tomando un diurético ahorrador de potasio, consulte primero con su médico. Para todos los demás, este es uno de los cambios dietéticos con más respaldo científico que puede hacer. Ahora, pasemos a la segunda estrategia, y esta involucra una vía biológica de la que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar. Su cuerpo produce una molécula llamada óxido nítrico. Es uno de los vasodilatadores más poderosos de su sistema, lo que significa que relaja los vasos sanguíneos y reduce la presión. Cuando usted es joven, sus vasos sanguíneos producen bastante a través de una enzima llamada óxido nítrico sintasa endotelial, o INOS. Pero aquí está el problema. A medida que envejece, esa enzima se vuelve menos eficiente. Para cuando tiene 60 o 70 años, la producción endotelial de óxido nítrico ha disminuido significativamente. Y esta es una de las principales razones por las que la presión arterial aumenta con la edad, incluso en personas que por lo demás están sanas. Pero su cuerpo tiene un sistema de respaldo, y comienza en su boca. Cuando come verduras ricas en nitratos, espinacas, rúcula, hojas de remolacha, lechuga, bok choy, el nitrato entra en su torrente sanguíneo y se concentra en su saliva. Las bacterias que viven en la parte posterior de su lengua convierten ese nitrato en nitrito. Usted traga el nitrito. El ácido de su estómago lo convierte en óxido nítrico. El óxido nítrico entra en su torrente sanguíneo. Sus vasos sanguíneos se relajan, su presión arterial baja. Básicamente, las bacterias en su lengua están operando una fábrica farmacéutica, convirtiendo ensalada en un medicamento para la presión arterial. Y esta vía se vuelve más importante cuanto mayor sea usted, porque está compensando el deterioro de su sistema endotelial. Un ensayo emblemático publicado en Hypertension, la revista de la Asociación Americana del Corazón, probó esto directamente. 68 pacientes con hipertensión fueron asignados aleatoriamente a beber 250 mililitros de jugo de remolacha o un placebo, que era jugo de remolacha con el nitrato eliminado, todos los días durante 4 semanas. El resultado, una caída de 7.7 sobre 2.4 milímetros de mercurio en la presión arterial. Y no fueron solo los números en el tensiómetro, la rigidez arterial mejoró, la función endotelial mejoró. Estos son marcadores que predicen si usted va a tener un infarto o un accidente cerebrovascular años después. Lo que me pareció notable es que conocemos esta vía desde hace más de una década, y sin embargo, la mayoría de los médicos todavía no mencionan las verduras de hoja verde como una intervención para la presión arterial. Recetan un bloqueador de canales de calcio sin dudarlo, pero no escriben 2 tazas de rúcula en una receta. Un metaanálisis paraguas publicado en 2024, agrupando datos de 113 estudios y más de 2.000 participantes, confirmó que el nitrato dietético reduce consistentemente la presión arterial y el efecto se fortalece cuanto más tiempo se consume. Y aquí hay un detalle que importa. Un estudio piloto de 13 semanas en adultos con sobrepeso y obesidad de 60 a 75 años encontró que una dosis moderada de nitrato dietético mejoró la presión arterial y la función endotelial, pero una dosis alta no lo hizo. Más no es mejor. 1 o 2 tazas de verduras de hoja verde al día o un vaso pequeño de jugo de remolacha es el punto óptimo. El consejo práctico es simple. Coma más rúcula, espinacas, hojas de remolacha y lechuga. Crudas es mejor. La cocción degrada los nitratos. Una ensalada grande en el almuerzo. Algo de espinaca cruda en un batido. Un vaso pequeño de jugo de remolacha. Estos no son superalimentos exóticos. Son las verduras más baratas en la sección de frutas y verduras. Y no solo afecta a su presión arterial, esta misma vía del óxido nítrico afecta la circulación cerebral, su tolerancia al ejercicio e incluso la eficacia de su sistema inmunológico frente a infecciones. Ahora, estrategia número 3.
Y esta es personal porque yo casi la paso por alto. Magnesio. Más del 25% de los adultos en Estados Unidos tiene lo que los investigadores llaman depleción crónica latente de magnesio. Eso significa que sus células tienen poco magnesio, pero no se detecta en un análisis de sangre estándar. ¿Por qué? Porque menos del 1% del magnesio de su cuerpo está en la sangre. El resto está dentro de sus células y sus huesos. Así que su médico puede hacer un panel metabólico básico, ver un nivel sérico de magnesio normal y decirle que todo está bien, mientras sus células están hambrientas. Esto importa enormemente para la presión arterial. Aquí está la cascada. El magnesio bloquea un tipo específico de canal de calcio en las terminaciones nerviosas, el canal de calcio tipo N. Cuando esos canales se bloquean, menos calcio entra a la terminación nerviosa. Menos calcio significa que se libera menos norepinefrina. Menos norepinefrina significa que su sistema nervioso simpático se calma. Sus vasos se relajan, su frecuencia cardíaca disminuye, su presión baja. Al mismo tiempo, el magnesio relaja directamente el músculo liso de las paredes arteriales a través de un conjunto separado de canales de potasio. Está trabajando en dos frentes simultáneamente. Básicamente, el magnesio es el bloqueador natural de canales de calcio de su cuerpo y su beta-bloqueante natural, combinados en un solo mineral. Un metaanálisis publicado en Hypertension en 2025, 38 ensayos controlados aleatorizados, más de 2.700 participantes, encontró que la suplementación con magnesio redujo la presión arterial sistólica en aproximadamente 2.8 milímetros de mercurio en promedio. Eso suena modesto. Pero en el subgrupo de personas que eran hipertensas y tenían magnesio documentadamente bajo, la caída fue de 7.7 milímetros de mercurio sistólica. Eso es comparable a añadir un medicamento. Un metaanálisis paraguas separado de 2024, agrupando 10 artículos de revisión que cubrían más de 8.600 participantes, encontró que dosis de 400 miligramos diarios o más redujeron la presión sistólica en 6.4 milímetros y la diastólica en 3.7. Ahora, aquí es donde se vuelve preocupante para los adultos mayores específicamente. Las personas mayores reciben un doble golpe. Primero, muchos están tomando inhibidores de la bomba de protones, medicamentos como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, para el reflujo ácido. Estos están entre los medicamentos más recetados en personas mayores de 65 años, y muchos los toman durante años. Los IBP bloquean un canal en el revestimiento intestinal llamado TRPM6, el principal canal de transporte activo para el magnesio. Con TRPM6 deteriorado, su intestino simplemente no puede absorber magnesio eficientemente. La FDA emitió una advertencia de seguridad sobre esto en 2011, pero la mayoría de los pacientes aún no están siendo monitorizados. Segundo, muchos adultos mayores toman diuréticos para la presión arterial, y los diuréticos eliminan el magnesio a través de los riñones. Así que tiene una situación donde los medicamentos recetados para controlar la presión arterial están agotando el mineral mismo que ayuda a controlar la presión arterial. Y casi nadie conecta esos puntos. ¿Recuerda a Margaret? Ha estado tomando omeprazol durante 6 años y nadie le ha revisado el magnesio, ni una sola vez. Y lo que me sorprendió es que la deficiencia de magnesio también bloquea la capacidad de su cuerpo para corregir el potasio bajo. Existe un fenómeno bien documentado donde no se puede corregir la hipopotasemia hasta que se corrija la hipomagnesemia primero. Así que, aunque coma plátanos y aguacates todo el día, sin suficiente magnesio, el potasio no puede hacer su trabajo. ¿Qué debe hacer? Comience con los alimentos. 30 gramos de semillas de calabaza le dan aproximadamente 156 miligramos de magnesio. Una taza de espinaca cocida, 157 miligramos. 30 gramos de chocolate negro, 65 miligramos. 30 gramos de almendras, 77 miligramos. Si está tomando un IBP o un diurético, hable con su médico sobre suplementación. El glicinato de magnesio o el citrato de magnesio son las formas mejor absorbidas y 400 miligramos al día es un objetivo razonable basado en la evidencia. Y no solo afecta a sus vasos sanguíneos, la deficiencia de magnesio acelera la rigidez arterial, el mayor impulsor de la hipertensión sistólica aislada en adultos mayores. También está vinculada a la resistencia a la insulina, la inflamación y la pérdida ósea. Corregir una deficiencia puede repercutir en todo su perfil de riesgo cardiovascular.
Ahora, estrategia 4, y esta genuinamente me tomó por sorpresa cuando vi los datos por primera vez. Hay un té, no es té verde, no es té negro, que ha sido estudiado cara a cara contra medicamentos recetados para la presión arterial, y la diferencia entre ellos no fue estadísticamente significativa. Té de hibisco, también llamado té agrio, rosella o agua de Jamaica en América Latina. Los compuestos activos son las antocianinas, los mismos pigmentos que dan al té su color rojo intenso. Estas antocianinas inhiben la enzima convertidora de angiotensina, ECA, que es el mismo objetivo que atacan medicamentos como el lisinopril y el enalapril. Menos actividad de la ECA significa menos angiotensina 2. Menos angiotensina 2 significa menos vasoconstricción. Los vasos se relajan, la presión baja. Básicamente, el té de hibisco está haciendo farmacológicamente lo que hace un inhibidor de la ECA, solo que a menor intensidad y sin los efectos secundarios como la tos seca o el potasio elevado. Un metaanálisis paraguas publicado en 2025, reuniendo datos de 26 ensayos controlados aleatorizados y más de 1.700 participantes, encontró que el hibisco reduce de forma dosis dependiente tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Comparado con placebo y otros test, la presión arterial sistólica bajó aproximadamente 7 milímetros de mercurio. En estudios que compararon el hibisco directamente con medicamentos antihipertensivos, la diferencia no fue estadísticamente significativa, lo que significa que el té rindió de manera comparable. El efecto fue más fuerte en personas mayores de 50 años y en estudios de más de 4 semanas. Un metaanálisis anterior, de 2022, publicado en Nutrition Reviews, mostró resultados aún más fuertes en el subgrupo controlado con placebo, una caída de 10 puntos en la presión arterial sistólica. Cuando empecé en la medicina, si alguien me hubiera dicho que un té podía igualar a un medicamento, lo habría descartado. Pero los datos aquí son difíciles de refutar. 2 a 3 tazas al día es la dosis utilizada en la mayoría de los ensayos. Se infunden los cálices secos de hibisco en agua caliente durante unos 10 minutos. Se puede tomar caliente o frío. Solo evite las versiones embotelladas que vienen cargadas de azúcar. Esas anularán el beneficio. Y no solo afecta a su presión arterial. En los mismos estudios, el hibisco también redujo el colesterol LDL y la glucosa en ayunas, abordando 3 factores de riesgo cardiovascular simultáneamente. Ahora, aquí es donde se pone interesante. La estrategia 5 no es algo que se come o se bebe, es algo que usted puede estar haciendo cada mañana y que está saboteando silenciosamente todo lo que acabo de describir. Déjeme llevarlo de nuevo a cómo funciona la vía del óxido nítrico. Usted come su espinaca. El nitrato llega a su saliva. Las bacterias en su lengua lo convierten en nitrito. El nitrito se convierte en óxido nítrico. Su presión arterial baja. Pero, ¿qué pasa si esas bacterias desaparecen? La respuesta es nada. Toda la vía se apaga. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando usted usa un enjuague bucal antibacteriano. Clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio. Los ingredientes activos en la mayoría de los enjuagues bucales de venta libre y con receta. No solo matan las bacterias que causan el mal aliento, lo matan todo, incluyendo las bacterias reductoras de nitrato que son esenciales para la producción de óxido nítrico. Un estudio publicado en el American Journal of Hypertension reclutó a 15 hombres y mujeres hipertensos tratados, con una edad promedio de 65 años, y realizó un ensayo cruzado aleatorizado. Durante 3 días usaron un enjuague bucal antibacteriano. Durante 3 días usaron agua como control. Cuando usaron el enjuague bucal, la conversión oral de nitrato a nitrito fue prácticamente abolida. El nitrito salival se desplomó, el nitrito plasmático bajó, y la presión arterial sistólica subió. 3 días. Eso fue todo lo que hizo falta. Una revisión de 2024 en Frontiers in Cardiovascular Medicine fue más allá, proponiendo que ciertas bacterias orales reductoras de nitrato podrían usarse como probióticos, introducidas deliberadamente en la boca para mejorar el control de la presión arterial. Aún no estamos ahí clínicamente, pero la dirección de la investigación le dice lo importantes que son estas bacterias. Se estima que el 60% de los adultos en Estados Unidos usa un enjuague bucal antibacteriano a diario. Muchos de ellos son adultos mayores que lo usan por recomendación de su dentista. Y nadie, ni el dentista, ni el cardiólogo, ni el médico de cabecera, está conectando esos puntos. Ahora, ¿recuerda a Margaret? Ella estaba comiendo su espinaca, estaba haciendo sus caminatas, estaba midiendo su comida,
pero cada mañana estaba eliminando las mismas bacterias que habrían convertido esa espinaca en un medicamento para la presión arterial. Y cada noche estaba tomando omeprazol, agotando el magnesio que sus arterias necesitaban para relajarse. Cuando su médico finalmente le sugirió que cambiara a un enjuague bucal no antibacteriano y que hablara con su gastroenterólogo sobre si todavía necesitaba el omeprazol, su sistólica bajó 11 puntos en 6 semanas. Sin medicamentos nuevos, sin suplementos nuevos, solo eliminando 2 cosas que estaban trabajando en su contra. Y lo que más me sorprendió, nadie conecta estos puntos. El cardiólogo receta el jugo de remolacha, el dentista receta el enjuague bucal, y nadie se da cuenta de que uno está cancelando al otro. Entonces, ¿qué debe hacer? Hable con su dentista. Pregunte si realmente necesita un enjuague bucal antibacteriano, o si un cepillado y uso de hilo dental rigurosos serían suficientes. Si necesita algún tipo de enjuague, pregunte por opciones no antibacterianas. No deje de usarlo abruptamente sin una conversación, pero tenga esa conversación. Y no solo afecta a su presión arterial. Estas mismas bacterias orales juegan un papel en el rendimiento durante el ejercicio, la circulación cognitiva y cómo su cuerpo maneja la glucosa después de una comida. Déjeme reunir todo esto. La presión arterial en adultos mayores no es solo una historia de sodio, es una historia de deficiencias, potasio, magnesio, óxido nítrico, multiplicadas por hábitos y medicamentos que nadie piensa en cuestionar. Un enjuague bucal aquí, una pastilla para el reflujo allá, y de repente la ensalada de espinacas que come cada día no puede hacer lo que se supone que debe hacer. Pero lo contrario también es cierto. Unos pocos cambios inteligentes, una sal diferente, más verduras de hoja verde, atención al magnesio, una taza de té de hibisco y una conversación con su dentista pueden inclinar la balanza a su favor, no un poco. En la magnitud de números que los ensayos clínicos gastan millones de dólares intentando lograr con nuevos medicamentos. Esto es lo que quiero que haga hoy. Una cosa, vaya a su cocina, mire su sal. Si es sal de mesa regular, reemplácela con un sustituto de sal enriquecido con potasio. Un cambio, una compra, respaldado por un ensayo de casi 21,000 personas publicado en el New England Journal of Medicine. Ese es el tipo de evidencia con la que la mayoría de los medicamentos soñaría. Cada semana que espera no es solo una semana de números altos en una pantalla, es una semana de presión sostenida sobre arterias que ya son más rígidas de lo que eran hace 10 años. Pero cada semana que actúa es una semana en que esas arterias reciben un descanso que no han tenido en años. No necesita una dieta perfecta, no necesita cambiarlo todo. Necesita unos pocos cambios específicos, los que realmente mueven la aguja, y ahora sabe cuáles son. Tengo curiosidad. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que simplemente reduzcan la sal y nada más? ¿Y cuántos de ustedes están usando un enjuague bucal antibacteriano todos los días sin que nunca les hayan advertido sobre esto? Dejen un comentario, leo cada uno de ellos.